hoy nos convoca un tema de mitología, específicamente de la mitología griega. Sin duda que Grecia, la antigua Grecia, la Grecia clásica, es un paradigma para la civilización occidental. Es decir, toda la civilización occidental, no solo la filosofía, el arte, incluso la política, le debe mucho al mundo que se desarrolló en la Grecia clásica. Ahora, esta Grecia clásica, antes de ser clásica, tuvo orígenes, y voy a hablar brevemente de este tema porque para entender la mitología griega, que es muy extensa, tenemos que conocer que el mundo griego, el que normalmente nosotros entendemos como mundo griego clásico, tiene origen en otros pueblos mucho más antiguos. Y esto va a afectar mucho a la mitología. Nosotros, cuando nos acercamos al estudio de la mitología, cosa que por ejemplo acá nosotros tenemos nuestros cursos sobre psicología mitológica o sobre comparar las religiones, cuando nos acercamos a esto, vemos que los panteones de las distintas mitologías no son demasiado homogéneos. Es decir, suele ser bastante heterogéneo. A veces hay muchas versiones de un mismo mito, versiones de una misma deidad, y esto a veces nos desorienta mucho. Y para que no nos desoriente tanto, tenemos que entender que estas mitologías que parecen acabadas no son realmente un compendio homogéneo, sino que se han ido construyendo a lo largo de miles de años. Y no digo cientos de años, miles de años, con la influencia de distintos pueblos y de distintas tradiciones, a veces bastante diferentes. En el caso de Grecia, tenemos culturas muy antiguas, de más del 3000 a.C., incluso nos podemos ir más atrás, pero mínimamente desde el 3000 en adelante antes de Cristo, conocemos, bueno, lo hemos conocido en el siglo XX porque era muy desconocido antes del siglo XIX, por ejemplo, la cultura cretense. La cultura cretense es una de las fuentes de la mitología griega. Y además de la cretense tenemos también otra cultura antigua, algo menos que la cretense, que es la cultura micénica. Y aquí se van a juntar pueblos distintos. No quiero tampoco que hagamos de esto una clase de historia, porque si no vamos a hablar un poco más de la mitología. Pero sí quiero que entendamos que se han juntado pueblos que eran autóctonos del Mediterráneo, muy antiguos, a los que incluso los griegos mismos llamaron pelasgos, que no sabemos muy bien de qué se trata, qué tipo de pueblos eran, pero sí vemos en el sustrato de la mitología griega unas tradiciones variadas y muy, muy antiguas. A ese mundo, a estas tierras de la península, llegan en algún momento ciertos pueblos que llamamos, en la historia se llaman normalmente indoeuropeos, porque son pueblos que venían del Asia y que van a hacer oleadas de migraciones hacia lo que es toda Europa y todo Medio Oriente, y ahí se van a instalar estos pueblos que ya en la historia van a ser más conocidos. Por ejemplo, van a ser los jonios, los eolios, los dorios, toda una serie de grupos de pueblos indoeuropeos que van a traer también su cultura y sus propias mitologías. Entonces, todo este mundo, el que era más antiguo, el
que apenas sabemos, pero sí conservamos las tradiciones y toda la cultura y la mitología que traen estos pueblos nuevos indoeuropeos se amalgama en lo que con el tiempo vamos a conocer como la mitología griega clásica. Esta es un poco la historia de cómo se va a conformar. Por eso no nos extrañe que, por ejemplo, nosotros queremos ver un mito, por ejemplo, el mito de cómo surgió el ser humano en la Tierra, y vamos a ir a la mitología y vamos a encontrar 2 o 3 versiones diferentes de la misma historia. Bueno, esto es normal en todas las mitologías antiguas. Y dicho esto, vamos a entender de qué se trata la mitología. Porque estudiar mitología o leerla, simplemente porque nos hace curiosidad, sin tener una idea de qué es la mitología, a veces simplemente nos puede gustar, porque las historias mitológicas están construidas con un cierto interés, con una cierta estética a veces, o a veces con un dramatismo. Esto hace que nos interese, incluso hasta a los niños. A los niños a veces les suele gustar, y tanto es así que la están utilizando para hacer videos o cuentos infantiles, etc. Bueno, también la han utilizado para hacer películas para mayores. Es decir, la mitología es tan interesante como literatura que a lo largo del tiempo se ha utilizado y se va a seguir utilizando. Pero la mitología en sí, ¿qué es? ¿Y para qué le sirve? Obviamente forma parte de lo que era la religión. Es decir, estos mitos son mitos sagrados. Y quiere decir que en estas historias sagradas, se contaba el origen del universo, el origen del ser humano, la relación entre los hombres y los dioses. Se comentaban también algunas cosas del mundo de las estrellas, de las constelaciones, algunas historias de cómo habían pasado las épocas en las tierras. Es decir, era una historia sagrada, una historia de los orígenes y una historia religiosa en cuanto la religión, que muchas veces no sabemos ni siquiera qué es, pero si vamos a la palabra religión, viene de una palabra latina que significa religare, religar, ligar, unir, volver a unir. Entonces, la relación entre los seres humanos, las relaciones morales, las relaciones entre el ser humano y los dioses, todo eso conformaba la religión del mundo antiguo. Es obvio que todas las culturas, la egipcia, la hindú, la china, todas, tenían su propia mitología religiosa, es decir, sus historias sagradas. Estas historias sagradas incluían también las grandes historias de los pueblos, es decir, las historias de los antepasados. Nosotros estamos acostumbrados a que hay, por ejemplo, una mitología sagrada sobre los dioses y luego hay una historia del pueblo determinada. Para el mundo antiguo esto no estaba separado, estaba todo incluido en una especie de combo de la mitología en la que había mitos para todo. Había mitos cosmogónicos, había mitos sobre el hombre, había mitos sobre cómo el pueblo había llegado a esas tierras, había mitos sobre los héroes de los antepasados, es decir, que todo estaba metido en esa especie de compendio, enciclopedia, digamos, mitológica. También es cierto que la forma en que los mitos se han transmitido durante miles y miles de años ha sido oralmente, es decir, de boca a oído.
Es más, en muchas culturas, los mitos se cantaban, es decir, estaban escritos, o cuando no estaban escritos también, es decir, estaban transmitidos oralmente en forma de versos. Componían grandes y largos poemas que se podían cantar, de tal manera que era mucho más fácil poderlos memorizar para aquellas personas que estaban especializadas en ese tema. Para nosotros hoy resulta normal que una persona cante una canción, que un cantante de ópera cante una ópera, una historia operística, pero no se nos ocurre que nos cante historia o que nos cante la historia de los dioses. Sin embargo, en la antigüedad era así. La gente, había especialistas, los aedos, los bardos, los rapsodas, que tenían como profesión aprender de memoria y cantar todas estas historias. Mucho tiempo después, es verdad que se ponen por escrito. Cuando se ponen por escrito es ya tan tardío que igual nunca se pudo poner por escrito la cantidad de historias y de versiones distintas. Por tanto, la tradición que nosotros tenemos, o lo que nosotros podemos acceder de las mitologías, es muy, muy reducido en comparación con todo lo que tenía la riqueza de la tradición oral. Entonces, los mitos son, como hoy pensamos, cuentos, son historias que, como hoy dice la ciencia, a veces dice, bueno, es que los hombres hacían mitos porque como no tenían explicaciones científicas, inventaban historias para poder explicar el mundo, las cosas, cómo había nacido el ser humano. Y claro, eso es la mitología. Inventos de la imaginación humana para tratar de explicar aquello que no conocemos. Bueno, esto no es tan así. Hoy día sabemos que no es así. Eso se hablaba en el siglo XVIII, XIX, pero ya en el siglo XIX y XX se empieza a estudiar la mitología de otra manera. Se empieza a observar estas cosas, estas tradiciones, de una manera un poquito más como debía ser. Es decir, que la mitología tenía algo de verdad, no eran simplemente cuentos inventados. Y esto ayudó mucho a algunos descubrimientos. Por ejemplo, el de Troya. Troya es un mito heroico de la Grecia antigua. Y todo el mundo decía, bueno, esto es una historia, es un cuento muy bonito, precioso, pero no deja de ser una historia inventada. Troya nunca existió. Hasta que una persona creía que sí. Siempre creyó que Troya era real y se empeñó toda la vida en buscarla. Así que Telemann, el descubridor de Troya, que gastó toda su fortuna en eso, hizo ver al mundo que la historia de Troya no era solamente un mito perdido o imaginado, sino que había detrás de ese mito una realidad. Algo había pasado, existía Troya. Tal vez las cosas no habían sido como nos las cuentan, pero existió Troya. Otro descubrimiento fue cuando Evans excava toda la cultura minoica, toda la cultura de Creta. Y ahí se descubre otro mundo que parecía que nunca hubiera existido. Bueno, todos estos descubrimientos arqueológicos van a ayudar mucho a abrir el mundo del significado de la mitología. Y otros estudios que se empiezan a hacer. Y ahí el mundo empieza a darse cuenta de que la mitología no son más que historias en forma de símbolos. Es decir, que los mitos y los dioses
y todo eso que el mundo cristiano llamó paganismo y dioses falsos, en realidad no era más que símbolos que nos hablaban de realidades que estaban ocultas tras esos símbolos. Fuerzas de la naturaleza, historias que tal vez habían pasado de alguna manera, y que lo único que había que hacer es saber interpretar esos símbolos. De ahí que la mitología entonces empezó casi a ser una ciencia, como se ha convertido casi hoy día, en el estudio de los símbolos mitológicos. Bueno, nosotros hoy, muy humildemente, en el poco espacio de tiempo que tenemos, vamos a hacer un acercamiento a la mitología griega y tratar de interpretar algunos de esos símbolos. Es obvio que, como dije, la mitología griega es extensísima y yo hoy voy a elegir unos pocos temas acotados para tenerlos como ejemplo y como trabajo. Sabemos que hay muchísimos libros de mitología para aquellos que tienen más interés, pero hoy vamos a elegir unos cuantos símbolos. Vamos a empezar por qué dice la mitología griega sobre los orígenes del mundo y sobre los orígenes del ser humano. Y después vamos a ver algunos otros libros. Se supone que esto debe funcionar. Bueno, la mitología griega no es ajena a una idea que está en todas las mitologías, en todas las narraciones sobre el origen del universo. Y es que antes que existiera nada, antes que alguna cosa hubiera, existía algo que los griegos van a llamar caos. Otros lo van a llamar la oscuridad, otros, cada uno de una manera, la no cosa, de muchas formas. Pero es algo, no es que no existía nada. Si decimos nada, significa que ese nada es que no lo entendemos. Pero había algo que estaba sumido en sueños, o que estaba simplemente en un estado homogéneo, en el que no había diferenciación. Porque este caos, este sentido del caos, no es lo que nosotros entendemos por caos, ¿no? Que es el desorden. Cuando vamos a un lugar y decimos, oye, esto es un caos. Esto quiere decir que está todo mangacromo, es decir, desorden. No, este concepto de caos es un concepto de uniformidad, de algo que no tiene diferenciación, algo donde todavía no ha pasado nada. Es como una especie de materia homogénea donde no hay nada, es un descanso. La Biblia hebrea pone este mismo mito con otras palabras. Dice algo así que no había, antes de la creación, no había nada, y solo estaba el Espíritu de Dios flotando sobre la superficie de las aguas. Esa superficie de las aguas, ese Espíritu de Dios, es el caos. Es decir, es una especie de aguas primordiales que todavía están quietas. De ese caos va a haber una primera manifestación, una primera forma. Va a aparecer Gea. Gea, en realidad, nosotros entendemos que es la Tierra, como la Tierra, la esfera, nuestro planeta. Sin embargo, no es eso lo que los griegos querían decir con Gea. También después, pero en principio, esta Gea es la madre naturaleza, la materia primordial, una sustancia, una materia que todavía está virgen y que aparece junto con ella ese Eros. Este Eros del que nos habla Hesíodo, porque estamos siguiendo la tradición de Hesíodo, hay otras, esta es la más común. Este Eros que aparece junto con la madre primordial, esa materia primordial,
no es el Eros, ese Cupido que va con Afrodita, con las flechas, tirando flechas amorosas. En realidad este Eros es un Eros primordial, es una especie de deseo primordial, fuerza primordial, vamos a llamarlo más que deseo. Es una fuerza primordial. ¿Por qué Hesiodo y toda la tradición mórfica dice que es Eros, que es el amor? Y porque es algo parecido a esa fuerza que mueve los mundos. Creo que el amor es la fuerza que mueve todo. Todo lo mueve. Bueno, pues hay un amor primordial, una fuerza primordial que va a comenzar el mundo. Ese es este Eros misterioso, oculto. Y ¿cuál que lo tengo apagado? Eso es. Ahora, esto estaba como el caos primordial apagado. Le faltaba el Eros. Sí. Bien. Esa primera madre naturaleza, y van a ser el cielo estrellado y otros seres que los vamos a llamar, yo los he resumido porque Hesiodo cuenta muchas cosas, pero vamos a resumirlo en seres muy primordiales que van a ser los gigantes, los cíclopes, los hecatóquiros y los titanes. Estos son todos seres primordiales, todavía ni siquiera hemos tocado la tierra nuestra. No, aquí estamos muy lejos de lo que podemos entender por nuestra tierra y el ser humano. Hay estos gigantes, estos cíclopes, estos titanes, son símbolos de grandes fuerzas de la naturaleza que se están poniendo en marcha. Podemos entender muchas cosas, podemos entender las estrellas, las galaxias, podemos entender también en nuestra tierra ciertas fuerzas tectónicas que se ponen en movimiento, que construyen las montañas, que construyen los volcanes. Es decir, hay un montón de fuerzas tectónicas que se ponen y universales y celestes que se ponen en marcha para crear los mundos. Bueno, estos son lo que están representando estos gigantes, estos titanes, estas fuerzas primordiales. Este Uranos es una representación del cielo estrellado. Es una primera forma en que vamos a separar después el cielo de la tierra. Otro de los mitos primordiales constante en todos los sitios. Los dos titanes que nos van a preocupar hoy son dos, una pareja, son hermanos todos, porque todos los titanes son hermanitos, hijos de Uranos. Van a ser dos, uno de ellos el más joven, según Hesiodo, que es Cronos, y el otro Rea. Cronos es el tiempo, fíjense, quiere decir que van a hacer lo que nosotros conocemos como tiempo. Quiere decir que antes no existía el tiempo, por lo menos el que nosotros conocemos. Luego, ahora empiezan las cosas, empieza ese tiempo circular, ese tiempo que va pasando, ese tiempo que tiene ciclos. Y Uranos tiene un problema, y es que no quiere a sus hijos, no le gustan sus hijos y les molestan. Y decide que cuando ya van naciendo los demás, decide sepultarlos en el seno de Gea, para que no nazcan. Y ahí Cronos, y bueno, Gea se enfada mucho, como buena madre, dice, ¿cómo es que esto me va a pasar? ¿Cómo este padre hace estas cosas? Y entonces trama una conspiración con sus hijos y fabrica una hoz y les dice a sus hijos que se rebelen contra su padre Uranos.
y nadie quiere porque todos le tienen miedo, menos Cronos, que dices, yo lo voy a hacer, yo lo haré. Entonces, en un día que le preparan una trampa a Urano, Cronos toma la hoz y obviamente le corta los órganos sexuales. Vamos a ver. Entonces, Urano deja de ser el rey de los dioses, deja de ser algo el importante, y ahora Cronos toma su lugar. Claro, que Urano se enfada tanto que le dice, te va a pasar a ti lo mismo, a ti también te van a destronar un hijo tuyo. Y bueno, así verdaderamente va a pasar. Así que Cronos va a tener también hijos. Cuando en las mitologías se dice que los dioses tienen hijos, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que desde ese caos primordial, donde no había nada, empieza a haber formas distintas, como una especie de cascada. La vida empieza a diferenciarse en estamentos jerárquicos. Empiezan los dioses más antiguos, después vienen los dioses más modernos, y las fuerzas de la naturaleza, hasta que llegan al mundo más cercano al mundo terrestre. Es decir, desde lo más sutil, ese caos, hasta un mundo más material. Entonces, esos dioses, son fuerzas de la naturaleza que se empiezan a diferenciar. ¿No? Voy a ponerles un ejemplo muy simple para que entendamos. Nosotros entendemos que la forma en nuestro mundo que conocemos de energía son varias. Por ejemplo, hay luz, hay calor. ¿Qué más hay? Hay energía cinética, hay energía eólica, bueno, eso es cinética. Hay muchos tipos de energía, pero sobre todo calor, luz, movimiento. Estas formas de energía en realidad son formas de energía. La energía es una. Porque además son intercambiables. El calor se convierte en luz, la luz se convierte en calor. Bueno, hay una forma de energía primordial que se va diferenciando y puede tomar la forma de luz, de calor, Bueno, esto es así algo parecido para que lo entendamos, ¿no? Los dioses primordiales, parte de uno, luego dos, después de ahí van viniendo más y cada vez hay más diferenciación. Es como si fuese un árbol invertido que tiene las ramas en lo celeste, en el mundo del caos, y baja las ramas hasta la tierra y cada vez le salen más ramas y cada vez más ramas y cada vez más ramas. Eso es lo que entendemos por creación o emanación del mundo desde las formas más primordiales. Esto para que podamos darle un sentido a estas genealogías. Y estamos con el tema de Urano siendo destronado por Cronos, por el tiempo. Es así que esto tenemos que entenderlo como que las dinastías de los diferentes deidades van sustituyendo, las otras van quedando como dioses tan primordiales, que ya no tienen tanta acción en el mundo como van a tener los otros dioses, ¿no? Es cierto que de Cronos van a nacer los otros dioses que más conocemos, como son los olímpicos, ¿no? Zeus, Hera, Demeter, Poseidón, Hades, todos estos que son los crónicas, ¿no? Pero aquí va a pasar lo mismo. Cronos, parece que esto es de familia, tampoco le gustaban sus hijos, tampoco quería ser destronado por sus hijos, porque ya que le había dicho Urano,
mira que a ti te va a pasar lo mismo, te va a destronar también un hijo tuyo. Entonces Cronos decía, aquí, si me nace mi hijo, me los tengo que comer. Entonces, él se comía a los hijos. Claro, esto tampoco le gustaba. Entonces Zeus, muy enfadado con este tema, va a sacar de la cárcel a los gigantes, que es donde los había colocado Urano, y junto con todos sus antepasados va a conformar un gran ejército y va a destronar a Cronos. Miren, Cronos es el tiempo. El tiempo se come todo. El tiempo va destruyendo todo, no deja nada. Pero ese tiempo que va destruyendo las cosas no consigue destruirlo todo, porque hay una renovación, siempre hay una renovación. Pero cuando el invierno viene, parece que el tiempo se ha comido todos los frutos, todas las flores, todas las semillas. Sin embargo, quedan unas semillas, y esas semillas, el tiempo no ha podido con ellas. Esas van a resurgir, esas se liberan, esas quedan libres y van a poder generar nuevas flores, nuevos frutos, nuevas semillas. Es por eso que este mito que viene a continuación, de cómo Zeus puede sobrevivir a su padre Cronos. Rea, la mamá de Zeus, engaña a Cronos y un día cuando nace Zeus, lleva a Zeus a un lugar determinado en Creta, en una cueva, y allí le deja a cargo de los curetes, que le cuiden son una especie de soldados, y una cabra que le da de mamar la leche. Y allí queda Zeus escondido y le presenta a Cronos una piedra envuelta en pañal. Obviamente se la come y le cayó muy pesado, obviamente. Pero bueno, con este engaño logra Zeus sobrevivir. Aquí ya tenemos uno de los esquemas míticos. Los mitos tienen esquemas. Uno de los esquemas míticos que se va a repetir después en muchos ciclos heroicos, en estos príncipes que nacen y son guardados en un bosque para que no les maten, y después cuando son mayores vienen y recuperan su reino. Por ejemplo, el rey Arturo, ¿verdad? En que le llevan al bosque allí. Bueno, esto es una estructura mítica que se repite mucho, porque quiere decir va a ser salvada la vida de la destrucción del tiempo cíclico. Por eso nos enseña que la muerte es aparente, que siempre hay algo que queda después de la muerte. Ese algo es una nueva época, que es lo que va a inaugurar Zeus, una nueva época del mundo. Y bueno, acá va a luchar también con los titanes, algunos los va a sepultar en el Tártaro, es decir, allá en el fondo, algunos se van a salvar. Pero hay otro mito, este es poco conocido, pero muy común en todas las mitologías. Y es que a Zeus no se le ponen las cosas fáciles. Una vez que ha destronado a Cronos y le ha mandado lejos, es decir, ha sobrevivido a la muerte, al tiempo, le esperan difíciles pruebas. Y estas pruebas van a aparecer en forma de una especie de monstruo enorme que amenaza comerse toda la creación, que amenaza destruirlo todo. Es una especie de monstruo caótico que se llama Tifón. Y tiene que vencerlo. Esto aparece mucho en mitologías de Asia Menor, por ejemplo un dios Marduk que tiene que luchar con un dragón,
Es decir, siempre hay un Dios creador que lucha contra una especie de monstruo que devorador de la creación. Bueno, Zeus tiene que vencerle y le vence. Esto es otra estructura mítica que vamos a ver en muchas culturas, que vuelve a pasar en una forma heroica, por ejemplo en San Jorge y el dragón, en un ángel Miguel venciendo a la serpiente o al dragón. Es decir, siempre hay que vencer un dragón para crear algo. Este dragón, en este caso, viene a simbolizar las fuerzas que hay que vencer para realizar las cosas, esa fuerza de inercia, esa fuerza que tiende a destruir todas las cosas y que nosotros tenemos que vencer para lograr llegar a los resultados que queremos. Porque los mitos, como muy bien aprendió Freud, tienen también un aspecto psicológico. Es decir, podemos leerlos en una clave psicológica también. Porque cada uno de nosotros se enfrenta en la vida con sobrevivir a pesar de las enfermedades, sobrevivir y vencer a nuestras dificultades en la vida para poder hacer de nuestra vida algo floreciente. Si no logramos vencer las dificultades, entonces nos quedamos fracasados, nos quedamos con una vida sin sentido. Bueno, vamos a seguir viendo. De aquí, ya una vez instaurado el reino, una vez habiendo vencido las dificultades, Zeus se entroniza como el jefe del Olimpo y todos los dioses que están a su alrededor, que son los famosos 12 olímpicos. Hoy no nos va a dar tiempo de hablar de ellos porque son muchos, pero los conocemos. El mismo Zeus simboliza el que porta ese rayo, ese rayo con el cual puede matar, puede construir. Es un rayo forjador, pero también es un rayo amenazante. Es Hestia, que es la diosa del fuego del hogar, como Vesta, o Demeter, que es la tierra madre, la tierra nutricia, o Poseidón, porque aquí se reparten tres hermanos, se reparten la tierra. Queda el cielo para Zeus, las aguas para Poseidón, la tierra para Demeter. Y el submundo, el mundo invisible, queda para Hades. Y hay otros, por ejemplo, conocemos Hefestos, que es el herrero, el que forja las armas de los dioses en su fragua mágica, o Afrodita. Afrodita es una diosa que tenemos dos versiones. Por una parte, Hesiodo le da nacimiento cuando Urano es castrado y sus órganos caen al mar. Entonces, de la espuma de los órganos de Urano y del mar nace Afrodita. Es decir, que hay una versión en la cual Afrodita es una diosa muy antigua. Hay otras versiones en que no, en que es hija de Zeus. Atenea es una de las diosas más conocidas, porque era la diosa de la ciudad de Atenas, por tanto de las más populares, diosa de la sabiduría y diosa de la guerra interior y de la guerra inteligente. Bueno, todo esto son los grandes olímpicos. Y generalmente los griegos no rendían culto a los dioses antiguos. Es decir, los dioses antiguos estaban en la cosmogonía, Urano, Cronos era temidísimo, ni siquiera lo nombraban. El culto generalmente estaba relacionado con estos dioses olímpicos o también con dioses mucho más particulares de cada una de las ciudades. Eso sí, los tenían templos, tenían cultos, tenían festividades. Vamos a
afrontar un poco la historia de cómo cuenta la mitología griega el origen del ser humano. Nos cuenta Hesíodo que en el mundo ha habido etapas, épocas. Y también esto es algo que está en muchas mitologías, que son las distintas edades. Una edad de oro, en la cual los hombres andaban con los dioses juntos. ¿Por qué andaban con los dioses? Porque según nos cuenta esta mitología, los seres humanos en realidad tenían muchas cosas en común con los dioses. Es decir, que tenían un parecido con los dioses. Tal vez como que eran dioses menores, pero eran dioses también, en algún sentido. Y por eso podían andar junto con los dioses. No había problema, no existía la muerte, no existía el hambre, no existían las calamidades, todo estaba bien. Bueno, un mundo divino. Pero esta edad de oro se acaba y los dioses crean otro tipo de seres humanos, que son los hombres de plata, o la edad de plata. Esta gente de la edad de plata se olvidaron de los dioses, olvidaron del culto, se olvidaron. Y entonces se decide destruirlos. Zeus decide destruirlos y realizar otro intento de creación de los seres humanos. Para cualquier otra mitología, este sería el mundo de los héroes, pero para Hesíodo nos habla de un mundo de hombres de bronce. Estos hombres de bronce eran muy guerreros entre ellos y se mataban entre ellos, así que acabaron liquidándose. Así que otra vez tiene que crear otro tipo de hombres y esta vez va a crear un grupo de seres humanos especiales que van a ser los héroes, de los cuales vamos a hablar un poquito. Pero la última etapa, la última edad del mundo, como ven, vamos de lo bueno decayendo, es la edad de hierro, una edad en que no solamente existe la muerte, el dolor, sino también existe una decadencia moral, existe una decadencia de la sabiduría. Bueno, más o menos, como decía Hesíodo, es mi época. Hesíodo decía que su época, nosotros decimos, pues si es la tuya, la nuestra también parece, que es la edad de hierro. Estas son las famosas 4 edades, que para Hesíodo son 5, pero que de alguna manera representan distintas etapas en la vida de los seres humanos, o distintas humanidades. No es nuevo esto, porque todas las mitologías tienen una forma de paraíso primigenio, paraíso terrenal, en que el hombre estaba con Dios, con los dioses, un momento en que el ser humano era sano, bueno, etc., y cómo después fue decayendo. La mitología, por desgracia, no nos da fácilmente las claves de cómo el ser humano puede recuperar la edad de oro. Digo que no nos lo da porque sí debería existir, pero nos vamos a tener que ir a otro tipo de explicaciones más particulares en los misterios, donde sí se daban estas respuestas. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que nosotros conocemos como mitología es la cara externa de la religión, la cara popular de la religión. Es como para todo el mundo, y existía interpretación oculta, interpretaciones más detalladas de estos símbolos y de lo que eran las tradiciones religiosas. Esto se daba a través de ciertas enseñanzas más particulares, en los llamados los misterios. Hoy no nos va a dar tiempo.